ti la palabra de nuestro Dios, libro del Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí estamos otra vez, como esta mañana aprendíamos, tu omnisciencia, nuevamente delante de ti. Gracias por darnos este hermoso privilegio de no renunciar a ser expuestos siempre delante de ti, especialmente cuando sabemos que tú lo sabes todo, Señor. Señor, bendícenos por medio de tu palabra, háblanos a nuestro corazón, Señor, que le demos importancia a tu palabra, es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Señor, hay secretos que necesitamos conocer, hay llaves que necesitamos recibir, tanto para abrir como para cerrar, Señor. Ayúdanos, por favor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos que están con nosotros, bendice nuestras familias y nuestros hermanos fuera del país, los cuales siempre bendecimos. Oramos para que sigas siendo propicio en la salud de nuestra hermana Martita. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? Qué rica cayó la lluvia esta tarde, ¿verdad? Es una bendición, necesitamos la lluvia. Bien, el tema para esta tarde, para esta noche, es promesa, desierto y cumplimiento. Ese es el tema. Había estado pensando en ponerle ¿por qué el desierto? No me recuerdo si hace unos meses compartí siempre sobre el desierto y no sé si le quedó por qué desiertos. Pero ya en la alabanza y todo, meditando, a veces estoy preocupado en medio de la alabanza, por un lado adorando y por otro lado afligido, porque me toca compartir. Tengo, no sé, 20 no sé cuántos años de afligirme por compartir. Nunca se me ha podido quitar eso y le pido a Dios que nunca se me quite. ¿Por qué el desierto? O sea, hay una razón por la cual nosotros pasamos los desiertos y nunca vamos quizás a terminar de entender, de aprender, de comprender los porqué de los desiertos. Son tantas las razones del porqué de los desiertos. En estos momentos que estábamos en la adoración, meditaba sobre esta porción y sentía en mi corazón que era promesa. Dios promete y Dios cumple, pero viene la parte nuestra. ¿Y cuál es nuestra parte para que la promesa que Dios nos ha dado se pueda cumplir en nosotros? Entonces, la parte nuestra, y es por nuestra naturaleza, y es por nuestro propio bien, y es para que sepamos valorar, usar, aprovechar el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado. Esta promesa puede ser dada directamente por Dios. En el caso de Israel, estaban sufriendo. En los primeros versículos el Señor se lo dice a Moisés, un hombre que no le extrañaba en absoluto el desierto, había sido sacado también él de Egipto con mano poderosa, y el desierto lo había preparado a él, aunque él siempre insistió en que no estaba preparado. Pero el desierto lo había capacitado a él para poder hacer esa labor que Dios necesitaba que se hiciera. Y lo iba a hacer a través de un hombre. No lo iba a hacer a través de un ángel. No lo iba a hacer a través de un arcángel. No lo iba a hacer a través de un querubín o un serafín. Un querubín protector. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer Miguel.
sino lo tenía que hacer un hombre, porque ahí estaba ya el Señor anticipando la figura de aquel que un día iba a venir, iba a levantar profeta entre sus hermanos. Se lo había dado la palabra y vemos el cumplimiento en la venida de nuestro Señor. Entonces tenía que hacerlo a través de un hombre, entonces tenía que preparar a ese hombre. Hay promesas que Dios nos las da a nosotros. No le hemos pedido nada al Señor, pero Él nos da una promesa. Entonces, cuando nosotros recibimos de parte del Señor esa promesa, y debemos de tener el discernimiento para saber que es Dios quien nos lo ha ofrecido y no es el hombre quien nos está influenciando o engañando. Porque la Escritura está llena de que cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios habla, se cumple. Cuando un profeta habla y lo que habla no se cumplió, es porque el Señor no lo ha dado. Entonces, cuando Dios habla, Él cumple. Y lo hemos aprendido en los estudios del día martes, por ejemplo, en la vida de David. Eso lo aprendió David de Dios, el poder cumplir lo que se promete. Y es cuando estudiábamos los sacrificios voluntarios. Entonces, pero hay otras cosas que nosotros le pedimos a Dios y que Dios nos responde que nos las dará. Entonces, pero no las da en el momento. Llegará el tiempo en que se dará ese cumplimiento. Ahora, ¿será que Dios tiene tiempos establecidos para poder cumplir lo que nos ha prometido sin que nosotros le pidamos? Y también tendrá un tiempo señalado para poder cumplir lo que nosotros le hemos pedido y nos lo ha concedido. Entonces, ¿y cuál es ese tiempo? Ese tiempo, según la enseñanza que compartiré esta noche, es el tiempo en el cual nosotros estamos aptos para recibir, ya sea lo que Dios nos ha prometido o lo que nosotros le hemos pedido a Dios y Él nos lo ha concedido. Tenemos que estar aptos. No es cronológicamente en el hecho de que en tal día. En el tiempo de Dios sí, pero en el tiempo nuestro no. Entonces ese tiempo va a depender de nosotros para que se llegue el cumplimiento. Bueno, prueba de ello es ese pueblo de Israel, que cuando Dios le habló a Moisés y cuando Dios le dio la palabra a Moisés para que se lo dijera al pueblo, para que se lo dijera a Faraón, para que se lo dijera a todo Egipto, no dijo que eran 40 años. 40 años fue que el pueblo hizo que se tardara el cumplimiento. Imagínense qué tremendo. Entonces, esto da una respuesta a aquellos que podemos estar pensando, es que Dios no me ha dado lo que me ha prometido, o Dios no me ha dado lo que un día le pedí y me prometió. Entonces, aquí encuentro yo que no es Dios el que falla, sino que somos nosotros los que fallamos. Lo que nosotros hacemos es diferir el tiempo, diferir el cumplimiento de lo que nosotros hemos solicitado o Dios nos ha ofrecido. Qué difícil. Por eso es muy importante tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuántos nos retiramos de los caminos del Señor? Porque creemos que Dios no nos cumple lo que nos prometió, o que Dios no nos da lo que nosotros le hemos solicitado. ¿Cuántos nos amargamos? ¿Cuántos seguimos en el Señor, pero somos como los extranjeros que habla la Biblia, que estaban en el camino del desierto con el pueblo de Israel? O sea, ¿cuántos nos volvemos tropiezo con nuestras actitudes y nuestras murmuraciones? Sencillamente porque perecemos por ese lado, perecemos por falta de conocimiento. Entonces, si yo entiendo de que se puede diferir un cumplimiento, es por mí, no por Dios. Lo que pasa es que también debo de saber de que Dios es un Padre, como le dijera por esta forma, es un Padre perfecto, en el hecho de que
Él no nos va a dar algo que no estemos en la capacidad de manejarlo, de recibirlo, de tenerlo. Porque en lo humano, ¿cuántas cosas nosotros hemos logrado alcanzar? Y cuando lo hemos alcanzado, esto que supuestamente ha sido el mayor deseo o el sueño de muchos años o de toda una vida, cuando lo venimos a alcanzar, esto no se vuelve una bendición, se vuelve un tropiezo, se vuelve un desvío en mi caminar en el Señor, se vuelve el sustituto de mi adoración, se vuelve el sustituto de mi admiración. Entonces, aquello viene a reemplazar o a sustituir al Señor. Esto lo vemos bien luego en este pueblo, casi recién salido, hermano, increíble, sustituyeron al Señor por un becerro de oro. Y algún día le voy a compartir lo absurdo. Encontré unas versiones que habla de cómo ellos fueron de tontos, así dice esa versión, cómo ellos fueron de tontos al erigir un becerro de oro en el desierto, después de haber visto tantos milagros en la tierra de Egipto para que ellos salieran. ¿Cómo era posible que hicieran algo después de que el mar rojo se abriera ante sus corazones, ante sus ojos? Entonces hay que estar tonto, y cuando uno está tonto es porque uno ha perdido la sensibilidad, porque uno ha perdido la visión. Uno se vuelve tonto levantando dioses ajenos que vienen y sustituyen a Dios. Entonces imagínense en cosas tan, porque son cosas materiales, en cosas tan sin gran valor, vienen y sustituyen al Señor. Entonces, esas Dios no las detiene. Esas las podemos alcanzar por nuestros esfuerzos. Eso las podemos alcanzar por cualquier razón humana. No están en el cielo. Es alcanzable. Usted piense en muchas cosas que usted no necesita pedírselas a Dios, hablando carnalmente. Pero hay otras que hay otros que estamos conscientes de que esas cosas solo se pueden lograr con un esfuerzo. Sin embargo, nosotros todavía venimos y le decimos: Señor, ¿me puedes dar esto? Y usted lo puede comprar. Pero usted ha madurado, usted ha entendido algo que la gran mayoría de los que estamos en esta caminata no hemos entendido, porque no, eso se puede adquirir, hagámoslo. Pero hay otros que, Señor, ¿lo podemos hacer? David, Señor, ¿podemos ir a pelear contra ellos? Pero era un hombre que Dios lo había respaldado en todas sus batallas. Señor, en el libro de los Jueces, ¿subiremos a pelear contra los enemigos? Y el Señor responde: sí, suba primero Judá. Imagínense. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros podemos hacerlas y alcanzarlas. Pero, ¿qué hará en nosotros el despojo que adquiramos? ¿Qué hará en nosotros cuando ya alcancemos eso que nosotros queremos? Cuando nosotros no estamos aptos para eso, ni cuenta nos damos de que eso nos está desviando. No nos percatamos. Es tan milimétrica la desviación que vamos llevando o que llevamos, que no sentimos que nos estamos apartando del punto. No sentimos que nos estamos apartando de la ruta. Porque usted ve a este pueblo y usted deme una respuesta lógica, deme una respuesta humana. ¿Cómo es posible que este pueblo podía hacer todas estas cosas? Es que, óigame, nosotros no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, al igual que ellos. Entonces, de esa misma manera es la respuesta. Así como no entendemos, así como no hallamos una lógica, ¿cómo es posible que este pueblo hizo eso? También nosotros. Entonces ahí viene la palabra de Dios a decirnos: mira, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Tú no tienes la capacidad para poder dominar, guiar, decidir.
Puedes ser inteligente, puedes ser fuerte, puedes tener recursos, pero no lo sometes a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace que muchos en la Biblia sean la diferencia. Amén. Gedeón, Señor, hay 32,000 estaban aptos para, entre comillas, 32,000 estaban aptos. Y le digo, Señor, pelearemos, sí, pero vamos a bajar el número. De veras, sí, vamos a bajar el número. Y nadie hubiera creído que de los 32,000, solo 300 estaban aptos para ir a la batalla. ¿Cuántos de nosotros que le pedimos al Señor algo, estamos aptos para recibir lo que le pedimos? ¿Cuántos estamos seguros que no nos vamos a perder si logramos aquello que queremos? ¿Cuántos estamos seguros que no nos vamos a desviar de aquello que pedimos, al recibir aquello que pedimos, alcanzar aquello que pedimos? ¿Cuántos estamos seguros que nos vamos a mantener firmes? Que nada hará que nuestro corazón cambie, que nada hará que nuestra vida se desvíe. ¿Cuántos estamos seguros? Entonces, todos aquellos que no estamos seguros, no nos arriesgamos por muy sencillo o por muy fácil que sea aquello que nosotros queremos. Ahora, promesa, desierto, cumplimiento. Fíjese que en el versículo número 8 leímos, el Señor le está hablando aquí a Moisés: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Oiga, hermano, oiga la promesa. Esta es la promesa. A una tierra buena y ancha. No voy a desgranar este versículo en las palabras, sino que me voy a dedicar a dar en sí lo que el Señor me puso en mi corazón, que hay mucho más que compartir. Pero oiga, la promesa que Dios le está dando a Moisés para su pueblo: a una tierra buena y ancha. Oiga esto, póngale atención y oiga lo que sigue: a tierra que fluye leche y miel. Oiga, a tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuántos años estuvieron en una tierra que era, sí, ancha, pero no era buena? ¿Y cuántos años estuvieron en una tierra donde no fluía ni la leche ni la miel? Y entonces, pues, ¿y cómo es que Dios promete? ¿Y cómo es que Dios nos sacó de Egipto? Porque en ese capítulo, hermano, si no me equivoco, un poquito más adelante, es increíble cuando ellos llegan a Pi-Hahirot, a Migdol, unas grandes rocas, unas peñas gigantescas, donde ellos no podían huir, y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y después de ver 10 milagros increíbles, vienen y le dicen a Moisés: por eso te decíamos, Moisés, déjanos morir en Egipto, que acaso no hay sepulcros, que acaso no podíamos servir nosotros a los egipcios. Mire lo que le dijeron: acababan de salir, a los que se les había dado una promesa. ¿Estaban aptos estos para recibir el cumplimiento de lo que Dios le había prometido? No estaban aptos. ¿Ve? No estaban aptos. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué en un principio era por qué el desierto? ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué la esterilidad? Porque el desierto se volvió en una prueba o una capacitación. Prueba para que ellos se examinaran a sí mismos, para que ellos se dieran cuenta de que, mire lo que había en el corazón de ellos. No estás apto, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que nosotros no hemos pasado un momento en el cual no nos hemos percatado que no estamos aptos para aquello que nosotros deseamos. No sabemos ni cómo nos va a ir en nuestro corazón, que nos engaña: no, si yo voy a poder, no, si yo voy a salir adelante, no, si el Señor está conmigo. Y está el Señor en tu decisión, y está el Señor en esa voluntad.
¿Por qué tomas en cuenta a Dios cuando Dios no te ha dado un banderillazo? ¿Por qué tomamos en cuenta a Dios cuando no nos ha dado Él? Nosotros hemos puesto el semáforo en verde, pero Él no lo ha puesto en verde. En el versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino, ¿cuánto? Oiga, de 3 días. Y Dios miente. No, Dios no miente. El camino era de 3 días. Ahora, voy a tomar la palabra, el atributo de Dios, mejor dicho, omnisciente, o sea, la omnisciencia. Entonces, el Señor no les estaba mintiendo, pero en esos 3 días ellos se iban a dar cuenta de que no estaban aptos para poder entrar a una tierra ancha y buena, a una tierra que fluye leche y miel, y que hay 7 mínimos, por lo que leímos, y hay 7 habitantes, o sea, cada habitante representa un pueblo, representa un reino, y hay 7 habitantes ahí que no pueden valorar que están en una tierra ancha y buena, en una tierra que fluye leche y miel. Los voy a sacar de allí porque no valoran, porque no saben, no tienen un corazón que es darse cuenta lo que tienen, lo que les he permitido. Los voy a sacar a ellos y se los voy a dar a ustedes, pero si los meto así como salen, ustedes harán peor que los que están ahí. Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos vuelto impíos al ser bendecidos? ¿Cuántos nos hemos cambiado en nuestro corazón sencillamente porque hemos dejado de estar en una escasez? En la escasez íbamos a donde se nos decía, como cuando el Señor le dijo a Pedro, en una forma espiritual, Pedro, cuando tú seas viejo, tú irás a donde no quieres ir. En lo humano tienen cumplimiento para lo que acabo de decir. ¿Cuántos por la escasez hemos andado donde no hemos querido andar? Pero ahora que tenemos, hoy nosotros decidimos. Hoy decimos, no quiero ir. Hoy decimos, yo voy a pagar. Se lo digo porque lo he vivido yo. En aquellos momentos terribles de mi formación, hermano. Solo Dios sabe la austeridad que uno vive. Nadie lo sabe, solo uno. Le aseguro que le pregunto a mi familia, y mi familia no se percataban de esa escasez espantosa. Porque nunca fui a pedirles un 5. Hasta eso aprendí en el Señor. A callar y a esperar en Él. Pero en ese tiempo duro, difícil, a mí me tocaba, hermano, someterme a con quien fuera, quien me llevara. Yo no podía elegir irme. Yo quiero decirle algo. Para mí ha sido un problema grave andar en un carro atrás, porque me mareo. En mi formación, por tal de ir, hermano, y no había opción, ni modo, me tenía que ir atrás, y aunque llegara todo mareado, hermano, con ganas de vomitar, yo sabía que estaba pagando un precio porque no podía yo decidir, ahí andaba, ni modo. Y cuando llegamos a algún lugar y decían, vamos a un restaurante, y yo no andaba para andar en esa rueda, y me decían, no, veniste, Mateo, yo te voy a invitar. Y cuando me sentaba ahí, ¿qué querés? No, lo que tú pidas. Me gustara o no me gustara, comía lo que me ponían. No andaba exigiendo, miren, no, yo quiero entrañas. No, entrañas de misericordia necesitaba yo. ¿Comprende? Y sabe una cosa, a mí me decían, vamos a salir a tal hora. Yo sabía que tenía carro, pero no tenía gasolina. Tenía carro, pero no tenía un buen carro para andar tan lejos. Entonces, vamos a salir a tales horas, y ni modo. Yo tenía que estar a la hora que me decían, porque no me quería quedar, aunque salieran una hora después. Y cuando era el regreso, se regresaba a la hora, y me tenía que sujetar a la hora que se disponía el dueño del vehículo.
Yo no decidía levantarme, irme, quedarme. Cuando me decían a tales horas nos vamos, a tales horas regresamos, a tales horas no sé qué, me tenía que someter. Entonces, cuando estaba en aquellos tiempos, le decía, Señor, cuando tú me bendigas, Señor, ya no quiero andar así. Pero eso sí, aprendí, es cierto, hermano, gracias al Señor por su infinita gracia y bondad. Él me bendijo. Hoy tienes carro, hoy puedes disponer, hoy tú eliges, etc. Sí, Señor, pero nunca voy a olvidarme de lo que he pasado. Y voy a tener misericordia de aquellos que hoy están en escasez. Y que esto no me cambie mi corazón. Que siempre busque tu palabra como la buscaba en aquel tiempo, que la busque ahora que puedo irme hasta un hotel. Pero antes el hermano Fernando alguna vez me vio, nos tocó dormir en un aula y a otros afuera del aula, en el corredor. Estuvimos. Y que el hermano Fernando llegó a lugares bien bonitos. Usted, el hermano Fernando, los que me tocó a mí. Porque quiero decirle algo, hermano. Ya usted hablando de mi trato. Me llegó unas situaciones donde asustan, hermano. Hablando de economía. Donde asustan, donde usted dice, yo nunca he estado así. Pues vas a estar, hijo. Yo nunca he dormido así. Hoy vas a dormir, hijo. Sí, señor. Sí. Mire, una vez, hermano, me tocó allá en San Marcos, límite con México, Guatemala, México. En Guatemala estoy hablando, en San Marcos. Hermano, increíble. Hermano, jamás en mi vida he estado así, tirado como que soy casi un animal. Pero, oígame, ya vamos a llegar ahí. Para afligirte, vamos a llegar a esa palabra. Para afligirte. Hermano, yo nunca he estado así. Y cuando llegamos, primero nos dicen, mire ustedes, un grupo así, ustedes se van a ir al Gimnasio Nacional. Bueno, el Gimnasio Nacional está bien, ¿verdad? Era una hielera, hermano. Espantosamente. Y nos dijeron, miren, cada uno de ustedes tienen que agarrar un colchón para dormir. Y nos volvimos a ver, ¿verdad? Un colchón, sí. Y cuando vemos los colchones, hermano, más sucios que los que están en un basurero. Negros. Se veía que quizás habían sido o rojos, pero eran negros de suciedad. No sé cuánto tiempo los habían usado. No sé cómo los habían usado. Y ni modo, la obediencia. Agarra tu colchón. Y ay, hermano, si yo no hubiera agarrado ese colchón. Mire, cuando regresamos del primer estudio y llegamos como a las 11 de la noche, hermano, hubiéramos querido agarrar unos 5 colchones cada uno. Porque el colchón no era suficiente, porque el hielo del piso se pasaba. Y todos, mira, así, mire. Y no nos acordamos que los colchones estaban sucios. ¿Sabe cómo los agarramos? Los agarramos así. Mire lo que el Señor lo lleva a uno a enseñar. Y nunca en mi vida, hermano, he estado así, jamás. Y un compañero, otro hermano me dijo, mira, Mateo, yo soy macho, me dijo, pero yo te voy a abrazar, me dijo. Del frío, hermano. Y mire, y Dios sabe que no estoy mintiendo. Le puedo dar el nombre del hermano y decirle, pregúntele a él. No sé cuántos conocieron al hermano Oscar Fuentes. No sé si alguien lo conoció. Mi familia sí, ¿verdad? Mi hijo sí. Así me dijo. Yo soy macho, pero te voy a abrazar, me dijo. No te preocupes, le dije, abracémonos, pero ¿sabes qué? Nos vamos a abrazar de espalda a espalda, le dije. Y mire, hermano, agarramos el colchón así y los dos nos pegamos de espalda a espalda y así dormimos, temblando, hasta que el sueño nos venció con el cansancio. Y a la hora de la bañada, hermano, nos dormimos titiriteando y nos despertamos titiriteando. Mire los tratos. Jamás había descendido en toda la historia de ese pueblo la temperatura como cuando nosotros llegamos. ¿Para quién era el trato? Entonces, yo como vi que todos los hermanitos valientes, hermano, mire, los morenitos regresaban como que eran frijoles monos de morados. Mire, ya bañados venían ellos, increíble.
Y yo vine y cuando lo vi bañado, yo, ¿por qué no me voy a bañar? Yo agarré mis cosas, me puse mis jeanitas, como siempre bien piqui, mis jeanitas y mi toallita, y salí con mi jaboncito, con mi champú, y todo nítido. Yo, según yo, a bañarme iba. Mire, hermano, cuando yo llegué a la ducha, solo me cayeron las pringas, eran como granizos en los pies. Y dije, no creo que esté tan helada el agua. Mire, meto la mano y se me puso igualita como los que venían en camino. Morada se me puso la mano. Yo dije, me muero si me baño, me voy a enfermar. Ah, pues mire, pasé toda la semana sin bañarme, hermano. No me bañé un día, no me pude bañar. Qué tremendo, hermano, lo que Dios tiene que hacer con uno. Nunca en mi vida había pasado una semana sin bañarme, ni siquiera enfermo. Porque a mí ni la gripe me detiene. Me puedo tal vez no bañar un día de la gripe, que es el más fuerte, que ni me levanto de la cama, ya sea por dolor de cabeza o por fiebre. Jamás en mi vida. Así que usted no esté diciendo, no, que el hermano, espérese, ya le va a llegar su día. Ya le va a llegar su 24 de diciembre. Es que mire, ¿sabe por qué digo esto? Porque yo jamás creí que iba a vivir cosas. Muchos nos sentimos bien, nos sentimos seguros, nos sentimos inteligentes, nos sentimos preparados. Y mire, el trato de Dios no tiene que ver nada con su comodidad o su abundancia. Lo van a sacar de ahí y lo van a meter a una situación en la cual usted no puede manejar, usted no puede decidir, usted no puede cambiar. Entonces aquí era de 3 días y ellos lo volvieron 40 años. El cumplimiento de 3 días se convirtió en 40 años. Entonces ahí Dios les demostró a ellos que no estaban aptos para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Ellos no sabían esto, Dios sí, que Egipto no había salido de ellos. Ese es un problema que nosotros debemos de entender. Claro, para salir no nos lo dicen. Cuando estamos aceptando al Señor nos dicen, mire, de aquí en adelante agárrese los pantalones porque esto viene en serio. No nos dicen, solo nos dicen, mire, va a repetir con esta oración, y lo que usted ha hecho es esto, y mire los efectos, usted va a tener vida eterna, y esa es una verdad. Pero no nos dicen, mire, de aquí para adelante le van a sacar todo ese mundo. O sea, todo ese gogó que le metieron. ¿Sabe quién es el gogó, verdad? Sí, se lo van a sacar. Y de verdad que Dios lo saca. Entonces, Dios lo sabía y estaba en su ordenamiento o en su preordenamiento para ese pueblo. Sabía también que antes de poder introducirlos a la tierra prometida, ellos necesitaban ser preparados. Por eso los llevó al desierto. Entonces, Dios sabe que si me comienza a usar o me entra a una abundancia, como en el caso representada a través de la tierra prometida, y no estoy preparado, voy a ser totalmente destruido. Si Dios me concede alcanzar o darme aquello que yo quiero y no estoy preparado, Dios sabe que eso a mí me puede destruir. Y como Él sabe, no terminé la idea hace un momento. Al principio le dije que Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto. No me va a dar, no lo dije, esto es lo que iba a decir, no me va a dar algo que yo no puedo dominar, no me va a dar algo que yo no puedo administrar, no me puede poner inclusive una carga que yo no pueda sobrellevar. Entonces nosotros muchas veces cometemos el error que le damos a nuestros hijos cosas de que no se lo merecen en este sentido, no el que no se lo merecen como hijos, no se lo merecen porque no están aptos. Ahí viene la capacidad del padre que tiene que ser adulto. No le puedo dar a mi hijo esto porque no puede, no tiene la capacidad, no tiene la edad, no tiene la madurez, no tiene el desarrollo aún de su propio cuerpo. No se lo puedo dar. Entonces, Dios por eso no se los dio en el momento de entrar a la tierra prometida, porque eso los iba a destruir a ellos.
Si alcanzo algo, pues el problema es que me llenaría de orgullo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nunca pongas a un neófito en el ministerio, nunca. Las veces que hemos cometido el error, y yo lo he hecho, especialmente de tomar en cuenta a ciertos jóvenes, porque uno les ve una entrega, pero uno dice, Señor, bueno, Señor, se lo merece, uno dice, se lo merece. Después, a los días, a los meses, a los años, viene el Señor y me dice, ¿ves? ¿Por qué no un neófito? Porque después de darles un privilegio, después de darles un púlpito, después de darles el que lleven la palabra, después de darles la dirección de un ministerio como la alabanza, de un liderazgo como el de los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, jóvenes, y dice, nunca un neófito, no tiene madurez, puede cambiar de un momento a otro. Por eso servidores, líderes, no se les recomienda el noviazgo, porque un noviazgo les arruina el ministerio, les arruina la vida, les arruina todo. Hasta se van de la iglesia y ya no son los mismos. Pero son tan testarudos que ya lo hacen hasta escondidas. Y aquellos que han logrado casarse, denle gracias a Dios. Pero no sé cómo les va a ir. Pero ojalá que tengan la capacidad. No, hay cosas que no están aptos, no, ustedes no saben, ese es duro, ese es difícil, la vergüenza, la pena, la amargura, la desaveniencia, etcétera, 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 los va a eliminar, los puede eliminar. Sí, hermano, es una verdad. Sino que nos pregunten a los que ya pasamos por esas tonteras. El pueblo de Israel fue probado en el desierto, aunque la meta del Señor fue siempre la tierra prometida. Ellos fueron probados, pero la meta del Señor era llevarlos allá. Y quiero decirle algo, los llevó, pero los llevó en su debido tiempo. Entonces Dios nos hace la promesa, o Dios nos hace la misma promesa de introducirnos a la tierra prometida a nosotros. Nos hace la misma promesa. No solo es el cielo, que ese es el final, pero sí el Señor nos ofrece por medio de su palabra que nosotros aquí vamos a tener una vida abundante. Vamos a poder contra nuestros enemigos. Que un día se terminará la escasez, esa escasez terrible. A algunos nos va a mantener con el pan de cada día porque no aprendemos. Así nos va a mantener. Si nos da un poquito más, nos desviamos. Si nos da un poquito más, nos perdemos. Si nos da un poquito más, nos envanecemos. Nos vanagloriamos. Entonces ahí nos tiene el Señor cortitos. ¿Por qué? Porque esto lo hemos detectado, porque hemos visto que en todos los años donde el Señor nos mantuvo con el pan del día, el pan necesario, ahí estuvimos seguros. Nos dio un poquito más y lo fuimos a esconder y se nos pudrió. Que es una de las pruebas que viene más adelante. En el capítulo 16, si logro llegar hasta ahí, vamos a ver, no directamente de lo que se pudrió, pero sí que fue una prueba para ellos. Con peso. Uno dice, Señor, ¿en cuánto tiempo me mantuve bien? En el tiempo de la escasez, en el tiempo de la limitación, aunque parezca absurdo, pero es una verdad. Sí, Señor, qué tremendo. Pero una vez comencé a ver la holgura, a sentir holgura, mi corazón también fue cambiando. Así como tuve capacidad, abundancia, así también fui engordándome en el corazón. Se engrosó mi corazón. Fíjese, miren jóvenes, no sé cuántos de ustedes tienen que rogarle a mamá para que les dé $1. Denle gracias a Dios que tienen una mamá que solo les puede dar $1 de vez en cuando, porque mientras yo me mantuve sin un 5 en la bolsa, nunca tuve una novia. Sí, hermano, de veras, hermano, ¿y cómo iba a andar pegando en novia cuando no tenía pero ni un 5 en la bolsa?
Y si me decía, mira, invítame a una gaseosa, ¿de dónde, hermano? Qué vergüenza no tener 15 centavos. Entonces, mientras yo nunca anduve ni 5, aunque se me metían, yo decía, no, ni loco, no tengo ni para darle una gaseosa, con que no tengo para mi semita. Es cierto, hermano, todas las noches nos tomábamos una Coca-Cola y una semita así bien alta, riquísima. Ya no hacen de esas semitas. Mire, hermano, pero óigame, ¿sabe cuál fue mi problema? Comencé a jugar y me pagaban por jugar fútbol. Entonces ya cuando ya andaba un colón en la bolsa, ya hasta mi caminado casi era el de James Bond. O sea, venga alguien pues que me diga, vamos al Bolerama Jardín. Ya caminaba como John Travolta. Y en otras ocasiones como Bruce Lee. ¿Se acuerda que así caminaba la gente? No, nunca lo hice, pero le estoy diciendo lo que en el corazón hay. No, vamos a Estrato si quiere. ¿Se acuerda, hermano? Usted sí, me imagino que... Y a Bolerama Jardín casi no iba porque vivía mi primo y yo me iba a poner el chambroso. Mira, hermano, qué tremendo. Yo hoy digo, Señor, si volviera a ser joven, no quisiera tocar un 5. Eso me desvió. Claro, yo no era creyente. Estoy hablándole de inconverso, no puede ser. Estoy hablándole de inconverso. Por eso, joven, si no tienes ni para comprar una gaseosa, no sabes lo seguro que estás. Porque el día que tengas ingreso, te vas a dar cuenta cómo tu corazón cambia. Vas a pensar que puedes irte a pagar un apartamento, puedes pensar que puedes ir a comer a cualquier lugar. Y eso significa que ya el corazón ya dio un giro negativo. Solo hay un problema. Algo que no siempre sabemos. O sea, de la promesa de introducirnos, la promesa que Dios nos da. Solo hay un problema. Algo que no siempre sabemos. Entre cada promesa del Señor y su cumplimiento hay una prueba. Mire, qué bendición que así fuéramos nosotros los padres, como el Señor lo es con nosotros, su pueblo. Hay una promesa y hay un cumplimiento, pero para que se dé ese cumplimiento hay una prueba en medio. Nosotros no hacemos eso, no hemos aprendido de Dios eso. No probamos a ver si nuestros hijos están aptos o no. Muy raras veces en ciertas cosas, pero no en las más importantes. Y eso muchas veces nosotros no lo sabemos. Que para que el cumplimiento de esa promesa llegue, se dé, hay una prueba. Y esa prueba aquí en la Biblia se llama desierto. Que en el desierto hubieron una infinidad de pruebas. Solo en este pedacito hubieron 10 pruebas. Y en las 10 pruebas, el pueblo salió reprobado. En las 10, pero en cada prueba el Señor les evidenciaba a ellos lo que tenían y que no estaban aptos para entrar a la tierra prometida. Y 10 pruebas. Hace muchos años las vimos, ¿verdad, hermano? Las 10 pruebas en el desierto. Pablo dice por eso que se escribió para nuestra enseñanza. Fíjese que eso está sin perder el Éxodo. Lo he repetido muchas veces de memoria en Romanos capítulo 15 y versículo número 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, oiga, tengamos esperanza. Amén. Entonces, tenemos que aprender por qué hay demoras entre una cosa y la otra, entre la promesa y el cumplimiento. Entonces, promesa, desierto, prueba o cumplimiento. Cuando leímos nosotros el 3:8 del Éxodo,
vimos que el Señor les ofrece, cuando ellos estaban en Egipto, les ofrece una tierra ancha y buena, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, al salir de Egipto, lo único que seguramente resonaba en los oídos de los hijos de Israel son esas palabras: vamos para una tierra ancha y buena. ¿Quién no va a hablar eso, hermano? Mire, si eso es como cuando uno es niño y le ofrecen algo, uno se duerme pensando en lo que le van a dar o a donde uno va a ir al día siguiente. Entonces ellos pensaban, resonaban a cada momento: tierra ancha y buena, una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque ellos no tenían libertad de expandirse en Egipto. Ellos estaban concentrados en un lugar y de ahí no podían salir, ni podían moverse. Yo me recuerdo, una de las cosas que en mi juventud me decepcionaron, me desinflaron, es que yo oía a mis compañeros o unos amigos decían: no, es que nos vamos para Canadá, y que nosotros, y que en Canadá, y que... ¿Se acuerdan que hubieron unas cosas de que querían, especialmente profesionales en Canadá y todo eso? Y mire, hermano, cuando yo lo indagué por alguien que ya venía de regreso. Igual cuando algunos, claro, en ese rollo no iba yo, porque es muy diferente, ni en sueño pensaba eso, pero sí me di cuenta de unos que también fueron a Arabia Saudita. Me recuerdo en los 80, o en los 70, al finales de los 70, y fueron a Arabia Saudita. Entonces otros que después en los 80 fue Canadá, y que Canadá aquí, que no sé qué. Entonces venía uno de que ya de regreso de una temporada antes y me dice: ¿sabes cómo nos ha tocado a nosotros en Canadá? No, le digo. Mira, me dijo, para que veas a lo que vamos los que vamos de El Salvador a Canadá. Y así en muchos países. Fíjate, me dice, que uno no sabe, a uno solo le ofrecen y que Canadá y que no sé qué, y que un país no sé qué, y que nos van a pagar no sé cuánto, y que etcétera, etcétera. Mira, nos llegamos, me dice, y al pueblo donde nos ubican para trabajar, no podemos salir de ese pueblo. No podemos ir a donde nosotros queramos. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Cómo estaba este pueblo en Egipto? No tenían libertad de nada, ni podían disponer de nada, no podían donde les daba la gana, no podían ir, nosotros vamos a ir a las cataratas. ¿Cuáles cataratas? Si aquí te hemos traído a que trabajes. Y algunos después venían asustados. Yo los conocí por medio del fútbol, algunos que habían regresado, jóvenes que no quisieron estudiar y se fueron a trabajar de no sé qué allá, y venían asustados contando que allá en Arabia vieron que a algunos que robaban les quitaban la mano. Si algunos ni sabemos la bendición que es estar en nuestro país comiendo tortillas con frijoles. Somos desagradecidos con Dios. Una de las cosas que yo pensaba hoy, y nada menos en la oración de la mañana, agradecemos siempre, aún por tener un lugar donde congregarnos. Es una bendición, Dios, qué bendición, qué privilegio. Debemos de ser agradecidos porque tenemos casa, debemos de ser agradecidos porque tenemos que comer en nuestras casas, debemos de estar agradecidos que todos estamos completos, nadie se ha muerto. Hay ciertas excepciones, pero muy pocas. Debemos de darle gracias a Dios que tenemos trabajo. No importa, mal pagado, démosle gracias a Dios. Hay muchos que no tienen ni siquiera eso. Démosle gracias a Dios que no vivimos en lugares donde estamos asediados, que casi con las pistolas en la 100. Debemos de ser agradecidos. Es cierto, tenemos un lugar, es chiquita la Judá, pero qué bendición, tenemos un lugar donde congregarnos. Deberíamos de ser agradecidos en tantas cosas, hermano. Entonces, al salir de Egipto es lo que más resonaba en ellos. Sin embargo, veamos la realidad del lugar donde se encontraban. Vamos a ver qué fue lo que ellos dijeron. Algún día les voy a compartir solo ese versículo. Vamos a ver la realidad de ellos. ¿Cuál era? Jeremías capítulo 2. Qué lástima, el tiempo se me fue, hermano.
¿Seré yo que no aprovecho el tiempo, hermano? Porque siento que no avanzo en lo que quiero compartir. Jeremías capítulo 2. Dice así, 2:6. 2:6. Especialmente la parte final del versículo. Pero vamos a leerlo desde el inicio, el 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Óigame, ¿le suena esto a usted a tierra ancha y buena, a tierra que fluye leche y miel? Yo quiero decirle algo, hermano. Mire, aquellos que estamos en el Señor, no se aflijan los que están recién convertidos. Cierren los oídos. Pero aquellos que estamos en el Señor sabemos que lo más difícil en esta vida es ser cristiano. Y que de verdad somos tratados. Los que estamos hasta este día en el Señor, no importa las décadas que estemos en el Señor, los desiertos nuestros nunca se han terminado. Pero quiero decirle algo, ¿sabe por qué nunca se han terminado? Porque nos tomaron por hijos. Y no tenemos opción. Y cuando comparamos los tratos de Dios en nuestra vida, que son difíciles, lloramos. Pero cuando los comparamos con nuestra vida pasada, preferimos ser libres en el desierto que esclavos en Egipto. También en Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 15. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué te hizo? Entonces vemos que el desierto era un lugar terrible para estar allí. No era un lugar por el que podríamos pasar a solas. Primero fue él, aquí está hablando Moisés, fue él quien nos introdujo, está diciendo. Pero él también lo guardaba. Es cierto, estamos en el desierto, pero estamos siendo guardados por él. Fíjese que desde un principio fue así, Dios se lo reveló. No lo puedo compartir, solo lo voy a mencionar ahorita. Pero qué tremendo cuando Dios se le reveló a Moisés. ¿Y cómo se le reveló Dios a Moisés? Se le reveló por medio de la zarza ardiente, por ese arbusto de espinos que no tiene nada bueno. Pero por medio de ese arbusto, una de las cuantas figuras que se encuentran en esa porción que Dios revela, una de ellas es que le estaba diciendo con anticipación a Moisés, mira, esta zarza es mi pueblo, pero el fuego en ella soy yo, y con esto te estoy diciendo que jamás los he dejado solos. ¿Quiénes estamos siendo tratados? Nunca, jamás el Señor nos ha dejado solos. Jamás. Es cierto, nos ha metido al desierto, pero estamos seguros. Mire, no hay comida. Sí, pero Dios envía maná. Sí, es cierto, no hay agua en el desierto, pero Dios nos da agua por medio de la roca. Amén. Ahora, ¿para qué los introdujo? Moisés lo escribe. Veamos lo que dice el versículo número 16, ahí mismo.
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y aquí viene la enseñanza, mire que aquí voy a terminar donde tengo que comenzar, la enseñanza, el mensaje así, que fue lo que Dios me puso. Mire esa parte final. Comida que tus padres no habían conocido. Oiga, afligiéndote. Qué tremendo esto. Afligiéndote y probándote. Mire, dos cosas tremendas ahí. Afligiéndote y probándote. ¿Para qué, hermano? Para a la postre. ¿Qué? El desierto. ¿Para qué era? ¿Y quién no entiende? Cuando nos han dicho tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y lo que vemos, ¿qué fue lo que decían los israelitas en Jeremías 2:6 al final? Tierra de muerte, tierra despoblada, tierra donde hombre no ha caminado y nadie ha habitado, tierra de sombra y de muerte, tierra de soledad. Pero oiga, qué lindo es entender esto, pero Dios lo está permitiendo para mi bien. Quiero terminar con esto. Fíjese que hay dos palabras muy importantes. Afligirte. La palabra aná, como que fuera Ana, aná, el hebreo. Que, hermano, la palabra aná se ocupa de dos formas. Son varias, pero depende los contextos de lo que se esté hablando o se esté diciendo, o lo que se esté viviendo. La palabra aná significa afligirte o humillarte. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel en el desierto? Humillarlo. ¿Por qué? Porque solamente cuando somos humillados somos despojados de todo aquello que no nos va a permitir poder recibir para bien lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabe por qué a nuestros hijos muchas veces les va mal? Porque nosotros les damos las cosas sin que ellos lo merezcan. ¿Por qué? Porque no se humillan, al contrario, ¿qué? ¿Perdón? ¿Perdón, hermano? ¿Cómo? Uno. ¿Alguien más quién dijo? ¿Perdón? Se envanecen. Mire, es increíble ver a nuestros hijos cómo ven de menos a otros, cuando deberían de ser humildes por estar mejor que ellos. ¿Sabe qué aprendí, hermano Fernando? Yo sé que usted también lo hubiera aprendido. ¿Sabe qué aprendí yo en mi periodo de formación, en ese periodo de austeridad? Jamás ver mal a un pastor, por muy humilde en lo material, por muy humilde que yo lo vea. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es recordarme. ¿Te acordás cómo andabas tú? ¿Y cómo te sentías cuando los otros pastorones te veían así de que, pues sí, ellos ya habían pasado el trato? Y tú estabas comenzando. Para afligirte, o sea, para humillarte. Fíjese que esta palabra se puede ocupar, la palabra aná, se ocupa para menospreciarte. ¡Oh, qué tremendo! ¿Y cómo es eso para el orgullo? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos menosprecia? Y nos afecta. Es que tenemos orgullo. Si no tuviéramos orgullo, no nos afectara, ni cuenta nos fijamos. Ni cuenta nos damos. Pero como tenemos orgullo, nos afecta. Entonces, somos candidatos del desierto. Para menospreciarnos. Oiga, se puede ocupar para intimidarte. Para intimidarte. Oiga, para deprimirte, para abatirte, para debilitarte, para dominarte, para forzarte, para quebrantarte, para someterte.
Qué tremendo esa palabra. Aná, mire para todo. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice Moisés, ¿sabes lo que hizo Dios contigo, Israel? Ya lo había hecho Dios con él antes. 40 años de desierto antes que ellos. Entonces él podía decírselo, ¿sabes qué hizo Dios contigo? Afligirte, o sea, humillarte, y póngale todos los sinónimos. ¿Y cuántos nos quejamos porque estamos siendo tratados? Acuerde, es para nuestro bien. Cada vez que usted choque con algo y se rompe un diente, diga, ay Señor, gracias porque uno de oro me vas a dar. Me alegro cuando alguien pierde su carro y dice, quizás el Señor uno mejor me va a dar. Qué bendición que así lo tome. Aunque se oiga fanático. Pero es mejor a que relinche. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual somos tratados. Para que el cumplimiento de aquella promesa que Dios nos ha dado llegue a nosotros y estemos aptos. Entonces, cuando estemos aptos, se va a cumplir. Y vamos a seguir otra vez para probarte. Porque Dios, en su infinita misericordia, nos demuestra, no estás apto. Mira, te pruebo y sales reprobado. Y para probarte también es para que saques, para sacarte y veas qué es lo que hay en ti. Vamos a orar. Padre, qué privilegio el poder estudiar tu palabra, Señor. También qué privilegio es vernos en tu palabra, Señor. Hermano, no importa el desierto que estemos atravesando. Yo quiero decirle algo, nunca se ha terminado mi desierto. Y muchos creen que porque somos líderes, porque somos pastores, no vivimos desiertos. Pero lo único que me fortalece es saber que yo soy la zarza y Él es el fuego sobre la zarza. Y la zarza nunca se quema y el fuego no se apaga. Así está Dios conmigo siempre. Una zarza no sirve más que para dañar. Esa zarza soy yo. Esa zarza es el pueblo de Israel. Esa zarza también era Moisés. En esa naturaleza que no sirve para nada, Él se va a glorificar. Él va a llevarnos por situaciones donde la carne, nuestra carne, la naturaleza del hombre, se verá muy incómoda, pero su propósito, a la larga, es hacernos bien. Quizás usted y yo no entendamos los conflictos que estamos viviendo. Quizás usted y yo no entendamos las circunstancias que nunca se terminan. Quizás es algo similar a esto, hermano. El apóstol Pablo dijo que en la medida que nuestro exterior se va desgastando, se va desvaneciendo, el interior cada vez crece más. Y quiero decirle esto, hermano, para hacernos bien. El apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 4 y versículo 1, dice esto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esa es la figura del trato de Dios con Israel: eliminar la antigua naturaleza, eliminar el pecado, para que ellos pudieran entrar a la tierra ancha y buena, tierra
que fluye leche y miel. Y quiero decirle que si usted y yo estamos en ese versículo 2:6 al final en Jeremías, quizás podemos decir, nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Algunos, igual que ellos, pensamos que solo nosotros nos pasa lo que nos pasa. Muchos creemos que solo nosotros estamos como nos encontramos, y que nadie más es tratado, y que nadie más está en necesidad. Es que todos callamos y no decimos lo que estamos viviendo, pero sabemos que estamos pasando por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, donde no hay agua, donde no hay comida. Pero está Dios. Hermano, solo quiero preguntarle esto: ¿está Dios en su vida? Entonces todo lo que Él nos permite es para nuestro bien. Y eso lo vamos a guardar en nuestro corazón. Es para hacernos bien. Gracias. Gracias, Señor.